Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Lo vuelvo a repetir, el ejército a la calle, militarizaremos las cárceles, o se rinden o se mueren, vamos a usar inteligencia militar, vamos a equipar y dignificar a nuestras fuerzas de seguridad como nunca antes se ha visto, vamos a aplicar la pena de muerte y también al extorsionista y también al corrupto, que se le pruebe que alguien murió por ese acto de corrupción. Y me dicen, a la voz, qué heavy. Pues, pero ¿cómo así pena de muerte para los corruptos? Pues quieren acabar la corrupción, mucha, ¿o no? ¿Cuál es el miedo? Vamos a ver cuando se mueran los primeros 5 fusilados, corruptos. Vamos a ver si los demás van a querer seguir robando. Son las 8 de la mañana con 49 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano y a esta hora tenemos en la mesa, así amaneció, a Roberto Arzú, él es candidato a la presidencia de Guatemala. Roberto, muy buenos días, bienvenido. Primero voy a hacer una introducción para que nuestros oyentes sepan de quién se trata. Roberto Arzú es un político y empresario guatemalteco, nacido el 15 de mayo de 1970. Es el primogénito del ex presidente de Guatemala y alcalde de la ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen. Arzú inició su carrera política en la Liga Juvenil del Partido de Avanzada Nacional y a fines de la década de los 90 se desempeñó como presidente de Comunicaciones FC entre 1994 a 2006. En 2017 fue nombrado embajador comercial en América del Sur por el presidente Jimmy Morales, dejando el cargo en 2018. Se postuló como candidato a la presidencia en las elecciones de 2019 por los partidos PAN y Podemos, utilizando una retórica nacionalista y también populista, dicen. El lema es un lema bastante similar al del presidente Trump, hacer grande Guate, inspirado justamente en el lema de la campaña presidencial del estadounidense Donald Trump. Roberto, muy buenos días, bienvenido. Estaba leyendo alguno de sus tweets y hay uno que dice, rompamos todo, hay que romper todo para romper el sistema para que Guatemala cambie. ¿Qué es lo que hay que romper en Guatemala, según su criterio? Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad, Carmen. María Mercedes es mi nombre. ¿Perdón? María Mercedes es mi nombre. Ah, Mercedes, sí, perdón, sí. Disculpa. No se preocupe. Mercedes, muchas gracias por la entrevista, muy amable. Bueno, mira, nosotros hemos sido muy claros de plantear y de hacer ver los sistemas en nuestros países de América Latina ya toparon. Están cooptados por la corrupción, por el narcotráfico, el crimen organizado, empresarios que quieren seguir con privilegios, con abusos, con proteccionismos, y cada vez las clases medias en nuestros países son más débiles y más pequeñas, y cuando eso sucede se acaba todo. Nosotros estamos claros de que existen desigualdades muy grandes en nuestros países y que hoy tenemos una retórica permanente adrede que manejan estas bandas de delincuentes de querernos poner en agendas de plática y agendas políticas de ideologías, ¿verdad? Ideologías extremas, extrema derecha y extrema izquierda. Ahora es el tema a tocar en todos lados, y cuando lo que no se dan cuenta todos es que lo que existe en nuestros países no es extrema derecha y extrema izquierda, es extrema corrupción, extrema pobreza, extrema desigualdad, extrema irresponsabilidad, extrema falta de voluntad de hacer las cosas. Por tal razón nosotros hemos sido muy frontales que hay que romper este sistema, hay que romperlo. Esto no es de ideologías, es de acabar con esto y empezar de cero. Y bueno, para tomar decisiones, para momentos dramáticos y difíciles, hay que tomar decisiones difíciles. ¿Y cuáles serán estas decisiones difíciles? Si llega usted a la presidencia. De entrada, hablamos de seguir ejemplos de otros países que ha funcionado. Por ejemplo, Singapur tiene la pena de muerte contra los corruptos. ¿Qué diferencia existe entre un asesino que violó y mató a una niña de 5 años contra un corrupto que por culpa de esa corrupción murieron 20 personas en un hospital porque no hay medicamentos en el hospital? O sea, realmente tenemos que llegar a la claridad del fondo. Somos una sociedad, nos hemos vuelto sociedades enfermas.
y en sociedades que nos tienen cooptados el crimen organizado. Y tenemos que tomar decisiones claras. No o solo se rinden o se mueren, ha sido una de las frases bastante duras. Una que ha dado sola usted. oportunidad tendrán los criminales en la calle con nosotros. Una sola. O se rinden o se mueren. Y en la cárcel creo que van a preferir morirse. Van a trabajar, no va a haber comida gratis para ellos y van a tener que trabajar para su alimentación bajo el sol y van a tener que hacer trabajo arduo para poder estar en la cárcel. Nosotros vamos a devolverle la paz y la seguridad a la familia guatemalteca y eso no va a ser negociable con nosotros. Yo no sé si en Ecuador, pero en Guatemala las extorsiones son a la flor del día, todo el día. La ansiedad que vive nuestra sociedad es tremenda. Y no solo la situación hoy económica por la canasta básica que ha subido tanto el precio, tema del combustible, etcétera, están no solo pasando momentos difíciles las personas, sino que ahora adicionalmente tienen que vivir con esta inseguridad y esta ansiedad. No es correcto. Roberto, ¿usted cree en la pena de muerte? No puede existir desarrollo sin paz en la familia. ¿Usted cree en la pena de muerte no solamente para los delincuentes, sino también para los corruptos? Bueno, que también son delincuentes. Así es. ¿Habría que reformar la Constitución para eso? No, la Constitución de Guatemala tiene ahí lo que es la pena de muerte. Lo único que tendríamos que agregarle es a los corruptos, y eso es con una reforma en el Congreso de la República. Entonces me dicen a mí, pero es que ahí no va a pasar, si ahí están todos los corruptos. Pues sí es cierto. Pero el día 1 vamos a estar 1 millón de guatemaltecos, si nosotros llegamos a gobernar, en ese Congreso de la República. Y si no quieren pasar eso, y vamos a estar en la Casa de los Diputados. Y si no quieren pasar eso y hay que prenderle fuego a ese Congreso, pues hay que hacerlo. Si aquí tenemos que tocar fondo para que realmente salgamos adelante de verdad, lo tenemos que hacer. Ya no podemos seguir pretendiendo que haciendo lo mismo vamos a obtener resultados diferentes. Tenemos que hacer las cosas disruptivas, creativas, con voluntad, con pantalones y de verdad. Ya no solo hablándolas y diciendo que aquí hay que tener mesas de diálogos. Esas mesas de diálogos ya no sirven para nada. Aquí se necesita alguien que somate la mesa y que tome decisiones frontales para devolver la paz y seguridad y para retomar los caminos de la verdad en los países nuestros. Roberto, ¿cómo ve usted a Nayib Bukele? ¿Emularía algunas cosas que ha hecho el presidente Bukele en El Salvador, como por ejemplo el tema de estos mega operativos para capturar a los delincuentes y a los miembros de las famosas maras, que son estas pandillas que tienen sometido a Centroamérica? Sin duda alguna, en el tema de seguridad estamos clarísimos. Nosotros lo dijimos incluso antes de que fuera presidente del Bukele. Acá en la campaña pasada fuimos también muy claros con eso y hemos visto los resultados positivos que ha tenido El Salvador en ese sentido. Claro que copiaríamos, es más, es lo que estamos planteando, exactamente lo mismo. El ejército va a salir a las calles con nosotros y vamos a retomar el territorio. Roberto, ¿cómo influyó su padre, quien también fue presidente de la República y también fue alcalde de la ciudad de Guatemala, en su estructura actual política? ¿Cómo ha sido la influencia de este hombre en su vida? Bueno, para empezar, él fue la última persona que fusiló y aplicó la pena de muerte en Guatemala. Y vi claramente cómo cambió la seguridad del país cuando se aplicó la pena de muerte. Por un lado. Por el otro lado, bueno, pues es una persona que él tuve la oportunidad de estar a su lado 40 años en su carrera política. Una persona que dio su vida sirviendo a su país, que murió sirviéndole literalmente a su país y que murió con un 75% de popularidad. O sea que es un legado que no solo hay que proteger, sino seguirlo y usar ese ejemplo de devoción, de servicio, de amor, y así fuimos educados y preparados, mis hermanos y yo, para servirle a Guatemala. Para nosotros es un honor hacerlo, no es una obsesión. Nosotros no tenemos obsesión de llegar a ser presidente, tenemos obsesión de hacer grande a Guatemala. Y te escuchaba cuando decías lo del el lema de Trump, y efectivamente es cierto. Yo lo agarré de él porque vi en la primera campaña de Trump
cómo despertó el entusiasmo, ese lema de los estadounidenses, cómo despertó ese orgullo patriótico de los estadounidenses. Y es algo que debemos de hacer en nuestros países, es despertar ese entusiasmo, ese entusiasmo de orgullo, de sentirnos una sociedad sana, una sociedad honesta, una sociedad correcta, donde nos velemos uno por otro. Y ese es algo que vi en ese lema. O sea que efectivamente para nosotros hacer grande a Guatemala no es un decir, es un sentimiento profundo de convicción, de pasión, de responsabilidad, de valentía, de hacer las cosas bien. Son las 8 de la mañana con 58 minutos. Estamos conversando con el candidato a la presidencia de Guatemala, Roberto Arzú. Roberto, buenos días. Guillermo Hidalgo lo saluda. El diario Quórum en línea hace unas 3 semanas habló sobre 3 promesas suyas que le preocupan mucho a este diario. 1, energía gratis. 2, bonos para la universidad. Y 3, agua en todas las casas. Ellos aseguran que si usted cumple estas 3 promesas podría quebrar el país. Cuéntenos al respecto. No, es absolutamente mentira eso que dicen, si fuera eso lo que piensan, y se los explico rápidamente. Nosotros creemos fielmente en generar una economía de consumo masiva, que es el pilar de nuestra propuesta. ¿Y cómo podemos crear eso? Guatemala tiene un superávit de generación de energía del doble de lo que consumimos en horas pico. Y aquí nosotros creemos que entre menos dinero tiene el gobierno, menos se lo pueden robar. Ese es el sentido común. Entonces, decimos nosotros que todos los guatemaltecos, y efectivamente en todos lados en América Latina, todos los guatemaltecos pagan IVA, pagan impuestos, hasta los niños. Un indigente en la calle paga IVA. Lo que pasa es que los gobernantes han hecho creerle, y algunos cuantos empresarios a la población, que no pagan impuestos y por ende no tienen derechos. Y que la economía informal es tan grande que entonces no se pueden hacer las cosas. Eso es mentira. En Guatemala el 25% de la recaudación total del Estado viene del IVA de consumo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo que un gobierno debe de hacer? Un gobierno lo que tiene que hacer es recaudar los impuestos de todos y devolver los impuestos, no quedárselos. Los gobernantes creen que cuando ya tienen los impuestos ya es su caja chica y su chequera, y no es así. Lo que debe de hacer un gobierno es devolver los impuestos. Bueno, entonces dijimos de qué manera podemos devolver el IVA que todos pagan de una manera correcta, transparente, pareja y cero corrupción. Y llegamos a la conclusión que es vía el pago de la energía eléctrica y el gas a todos los guatemaltecos en sus viviendas. Ahora, ¿qué va a pasar? Ese ahorro de 400 quetzales, que son como $50 promedio, que van a tener todas las viviendas, ¿a dónde va a ir? Al consumo. ¿Y qué sucede cuando existe ese consumo? Bueno, cuando hay más consumo hay más producción, cuando hay más producción hay más inversión, y para poder hacer más inversión tienen que contratar a más personas. Lo que quiere decir es que en una economía masiva de consumo, devolviendo esos 19,000 millones de quetzales al consumo diario todo el año, va a generarse empleos masivos, empleos con salarios dignos, porque hoy en Guatemala se pelean 5 personas por un trabajo. De esta manera van a haber 5 trabajos peleándose por una persona. O sea, no es, a mí me acusan aquí que de demagogia, que populismo, no. Simplemente es algo creativo, diferente, disruptivo, que vamos a crear una economía de consumo masiva, acabando con la corrupción, haciendo un gobierno más pequeño pero fuerte, ¿verdad? Y que genere una inversión, que eso va de la mano con muchos incentivos fiscales también a los empresarios que quieran hacer las cosas bien, invirtiendo y apostando por su país. Los que quieran invertir en Guatemala para sus ganancias van a tener 0 impuestos sobre la renta, pero los que quieran sacar sus utilidades de Guatemala van a pagar el doble impuesto sobre la renta. Roberto, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Lamentablemente el tiempo es nuestro enemigo en radio y televisión, usted lo sabe. Roberto Arzú, candidato a la presidencia de Guatemala por la coalición PAN Podemos, hijo del ex presidente guatemalteco Álvaro Arzú, estuvo con nosotros esta mañana en la mesa de Así Amaneció. Son las 9:02.